Entonces, el problema sería aquí calcular las tensiones de estas dos cuerdas. ¿Sí? Aquí está un peso y tenemos la imagen. ¿Sí? Entonces, ustedes ya han llevado física. ¿Sí? Esto lo pueden resolver con lo que ustedes conocen de física. Nada más hay que hacer una sumatoria de fuerzas, porque este sistema está en equilibrio. ¿Sí? Entonces, quiere decir que la sumatoria de fuerzas horizontales y verticales debe dar cero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo resolveríamos? Primero tenemos que obtener las ecuaciones de este sistema. ¿Sí? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es dibujar el diagrama de cuerpo libre que ustedes hacen en física, que sería representar las fuerzas que aparecen aquí en nuestro sistema. ¿Sí? Entonces, aparecen tres fuerzas, dos tensiones en las cuerdas y un peso. Entonces, vamos a hacerlo aquí en GeoGebra igual, porque lo vamos a dibujar en el plano 2D. ¿Sí? Entonces, aquí voy a ponerlo como vectores. Ahorita lo que no sabemos son las magnitudes de estas dos tensiones. Solamente sabemos el peso que están sosteniendo esas cuerdas. ¿Sí? Y tenemos las medidas donde está sujetada la cuerda A y la cuerda B. ¿Ok? Entonces aquí voy a poner todo en el origen, una fuerza que está, vamos a ponerla ahorita por mientras así, porque no sabemos los ángulos, tenemos que calcularlos, y otra fuerza que vamos a poner así, no sé qué magnitud, y la tercera fuerza, esa sí es vertical, y podemos calcular la magnitud. Ahorita nada más hice el dibujo, ¿sí? Las magnitudes no es correcto, nada más es para que entiendan que hay tres fuerzas. Y esto, como es un cuerpo en equilibrio o estático, todas estas fuerzas se deben de cancelar. ¿Sí? Nos debe dar una sumatoria de cero. Entonces, vamos a calcular los ángulos. La fuerza AC tiene esta dirección. Entonces, ¿cómo calcularíamos el ángulo de esa fuerza? Entonces, vamos a ponerle a esta que es la fuerza. ¿Alguien me va a decir algo? Esta sería la fuerza AC o la tensión. Vamos a ponerle tensión porque son las tensiones de los cuerdas. Y luego esta es la tensión de la cuerda BC. Y este es el peso. Entonces aquí normalmente el peso pues se representa como W en inglés. ¿Sí? Aquí nos dan un dato que es la masa. Entonces tenemos que calcular el peso. ¿Sí? Entonces el peso es igual a masa por gravedad. ¿Sí? Y ahora los ángulos. ¿Qué ángulo tenemos aquí? Tenemos este triángulo. Si ven, tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Este vale 960 milímetros y este 1100 milímetros. ¿Sí? Entonces, vamos a modificar esto para que sea 11. ¿Cuánto sería? 11 y 9.6. ¿Sí? Entonces, vamos a más o menos a hacerlo a la escala. Entonces, voy a mover este al 11, más o menos, y acá al 9.6. Más o menos ahí estaría esas dimensiones de la cuerda. Y de este serían 4 y 9.6. Lo puse al revés, ¿verdad? Entonces aquí es 9.6 para arriba y 11 para acá. Entonces ahí más o menos. Y el otro está a 4 y 9.6. Entonces 4 hacia acá y 9.6. Están sujetas del mismo punto, ¿sí? Pero esto no representa la magnitud, es solo la dirección. Entonces vamos a calcular ahorita el ángulo de estos dos triángulos. Entonces tenemos estos dos triángulos. Ahorita los hice aproximados, ¿sí? No están exactos, porque este vale 400 milímetros y este vale 9.6. Aquí nos quedó 9.38. Entonces lo podemos todavía mover un poquito más. Ahí está, 9.6 más o menos. Ahí está bien, ¿sí? Entonces, y el otro triángulo. Entonces se forman estos dos triángulos
que vamos a manejar exactamente igual como los números complejos. Me falta un poquito, ahí más o menos. Entonces necesitamos calcular los ángulos para poder encontrar las componentes de estas dos tensiones, ¿sí? Igual como lo hacíamos con los números complejos. Tenemos esta dirección de este vector. Las componentes de esta fuerza pues van a ser la componente horizontal y la componente vertical. Para eso necesito este ángulo, ¿sí? Entonces, ese ángulo, ¿cómo lo calculamos? Entonces, voy a poner aquí los datos. Entonces, ya tenemos los datos de la figura. Bueno, falta el peso. Ahorita lo vamos haciendo todo. Entonces, pongo aquí. ¿Dónde quedó la imagen? La voy a fijar a un punto. Sí. Y ahí está la imagen, ¿sí? Entonces, vamos a tomar los datos. Entonces, voy a poner, primero, voy a calcular el peso. El peso es igual a la masa por la gravedad. Acá va a ir quedando. Ahorita se compila. Ya esto le vamos a poner, es un cuerpo en equilibrio, ¿sí? Cuerpo Ya en dinámica ustedes van a estudiar sistemas en los cuales la sumatoria de fuerzas no da cero. Entonces la dirección de la fuerza va a crear una aceleración, ¿sí? Puede ser una aceleración rotacional o traslacional y ya eso es lo que estudian en dinámica. En estática ustedes estudian cuando están los cuerpos en equilibrio, ¿sí? Que no hay movimiento. Entonces vamos a calcular el peso. Entonces el peso aquí sería, la masa son 1600 kilogramos, entonces tengo que ponerle por 10 a la 3. No, vamos a dejarlo en newtons mejor, entonces así como 1600 y luego por la gravedad que es 9.32. ¿Sí? Y esto nos va a dar el peso en newtons. Entonces, ¿esto cuánto nos da? Son 1600 por 9.32. Son 14.912, ¿sí? Entonces lo puedo convertir a kilonewtons, ¿sí? Porque le puedo dividir entre 1000 o mover el punto decimal 3 cifras y le pongo el prefijo kilo. Entonces, esto nos daría 14.912 kilonewtons. K minúscula, N mayúscula. Kilonewtons, ¿sí? Entonces, esta fuerza se tiene que distribuir en las dos cuerdas para que esto se mantenga en equilibrio, ¿sí? Entonces, ahora tenemos que hacer el análisis de cada una de las tensiones. Vamos a analizar la tensión AC. ¿Sí? Entonces, la tensión en la cuerda AC tiene esta dirección. No conocemos la magnitud. Entonces, la magnitud la voy a representar como el módulo, ¿sí? Con líneas verticales. Pero la fuerza se representa como un vector. Entonces, voy a poner aquí T, AC. Esa es nuestra primera tensión. Pero como las fuerzas se representan por vectores, tenemos que agregar esta notación. V, que es una flechita que se pone arriba del símbolo, ¿sí? Quedó muy chiquito. Mm. Bueno, después lo hago más grande la flecha, pero ahí más o menos se ve, ¿sí? Ese quiere decir que es un vector, ¿sí? Entonces, la tensión en la cuerda AC
va a ser igual a la magnitud de ese vector, que aquí lo vamos a poner con mm, líneas verticales, y luego ponemos otra vez el vector. Vale, aquí esto va para acá. Ya está. Si esta es la magnitud, y acuérdense, vamos a usar la fórmula de Euler para poder descomponer el vector en sus dos componentes, ¿sí? Se multiplica la magnitud por las componentes del vector. Entonces aquí vamos a poner usando la fórmula de Euler, aquí nos quedaría por el coseno, son las mismas fórmulas, ¿sí? Coseno del ángulo, vamos a llamarle teta 1, y luego más, ahora ya no es, ¿cómo se dice? Imaginario, pero vamos a usar un vector, vamos a usar algunos vectores, entonces aquí, déjenme ver cómo lo represento para que me entiendan. Voy a ponerlo por separado, entonces aquí voy a poner la componente en X, déjenme pongo aquí subíndice X, entonces tenemos que descomponer el vector por partes, ¿sí? Tenemos la componente en X, que es como lo hacíamos en el eje real, lo hacíamos con coseno, ¿sí? Y ahora el eje vertical sería coseno, entonces, pero aquí se hacen por separado. Pues voy a repetir todo esto para la componente Y. Y ahora sería con seno. Ahí más que aparece el seno y ahí están las dos componentes, ¿sí? Es lo que estoy haciendo es descomponer este triángulo, el AC, bueno, aquí es AC, ¿sí? Déjenme cambiar las letras. Sí. Bueno, ahorita está bien, después le cambio las letras, pero este es la tensión AC y estas son sus componentes, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo es simplemente usar este ángulo para calcular estas dos tensiones. Puedo usar el ángulo interno del triángulo, ¿sí? Pero tengo que indicar el signo de de la fuerza. Aquí la fuerza en el eje X es negativa. Si uso el ángulo interno, tendría que ponerle el signo negativo. Al revés de como lo hacíamos en los números complejos, que les quitábamos los signos para calcular este ángulo. Si uso el ángulo completo, me va a decir cuál es el signo. El ángulo que se mide desde el eje real positivo. ¿Sí? Entonces depende de cuál ángulo yo utilice. ¿Quién es teta 1? Teta 1 puede ser este ángulo interno o el ángulo que tengo hasta acá, hasta el eje real positivo. Y la parte, la componente Y de la fuerza es positiva. De este también es una fuerza positiva y en X es positivo. El peso, ahí sí tenemos que ponerlo negativo. Aquí se me pasó eso. Entonces aquí el peso lo tengo que poner negativo porque va hacia abajo, ¿sí? Entonces, menos. Este signo nada más quiere decir que el peso está en el eje y va hacia abajo, la dirección. Nos da el ángulo de esa fuerza. Lo podrían poner así nada más, 14 kilogramos a menos 90 grados.
se puede representar de otra forma, de forma polar, como también lo vamos a utilizar aquí. Entonces, aquí están las formas de descomponer la primera tensión. Y les decía, depende de qué ángulo usemos, vamos a poner signos o no los vamos a poner. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular el ángulo que tenemos desde el eje real para no ponerle signos, que salgan automáticamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo calculo este ángulo? El ángulo con respecto al eje real, acuérdense, 180 menos la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Sí? Vamos a usar exactamente las mismas fórmulas. Entonces vamos a poner aquí teta 1 es igual a 180 menos la tangente inversa de la fracción del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces aquí voy a poner las distancias de este triángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto opuesto era 96. Nada más necesitamos una relación, no necesitamos poner así los datos exactos, pero podemos poner todo el número. 960 entre 1100 o lo podemos convertir a metros o no importa porque están los dos en las mismas unidades. ¿Sí? Entonces podemos dejarlo en las mismas unidades. Entonces aquí quedaría, cateto opuesto es 9600, cateto adyacente, era 960 nada más, ¿verdad? Y aquí era 1100. Entonces, 960 y 1100. Y aquí estamos calculando el ángulo con la fórmula que habíamos usado antes. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo. Entonces sería 960 entre 1100 y luego calculo la tangente inversa y con segunda función, tangente inversa, y nos da 41 grados. Lo cambio de signo negativo más 180. Y ahí está el resultado, 138.88. Entonces lo pongo aquí. Ocho, 879 grados. Y ya tenemos, ahí me quedó el ángulo fuera, pongo va fuera del paréntesis. Sí, entonces estoy midiendo el ángulo desde el eje real positivo, perdón, el eje X positivo, ¿sí? Entonces medí este ángulo. Entonces con ese ángulo puedo usar estas fórmulas así como se las di y no preocuparme de los signos. Entonces vamos a calcular el coseno y el seno. Entonces vamos a calcular el coseno de ese ángulo. Entonces pongo aquí coseno, nos da 0.7534. Lo voy bueno, aquí no hay tanta memoria, pero tengo 0.7534. Entonces lo anoto aquí. Entonces nos da negativo, si ven. Aquí ya me dice que esa fuerza debe ir hacia la izquierda. ¿Sí? Gracias a que estoy usando el ángulo medido desde el eje X positivo. ¿Sí? Entonces aquí nos queda 0.7534 multiplicado por TAC. También lo podemos multiplicar, poner nada más así. Si ya no le pongo vector, no necesito ponerle las barras verticales. Simplemente con poner TAC. Es otra forma de representar la magnitud de un vector. ¿Sí? Ya está
una primera fórmula, ¿sí? Tenemos una componente de una fuerza en X, ahora la componente en Y. Vamos a calcular el seno de ese ángulo. Pues para recuperarlo voy a aplicar coseno inverso. Y ahí tenemos otra vez. Ahora vamos a aplicar el seno. Ya está, nos dice que es positiva. La fuerza en Y es positiva, 6,575. Entonces ahora aquí sería 0,6575 T AC. ¿Sí? Y ya tenemos las componentes de la primera tensión. Tenemos que hacer lo mismo para la segunda tensión. El peso no es necesario porque el peso ya sabemos que este está en la componente Y. ¿Sí? Este nada más tiene una componente, el peso siempre, que es vertical y negativo. Y entonces voy a poner aquí que el peso es en Y. ¿Sí? Es la única componente que tiene. No tiene componentes en X. Esta tensión tiene dos componentes. La segunda tensión va a ser exactamente lo mismo. Entonces voy a copiar todo este formato para calcular la segunda tensión. Entonces, lo más importante es aquí nada más calcular el ángulo. Ahora, de la segunda tensión, tenemos el cateto opuesto, que es 960 igual, y el adyacente es 400. Entonces, todo se va a repetir. Nada más vamos a cambiar aquí el ángulo, y estos ahora van a ser la tensión BC. ¿Sí? Entonces, vamos a cambiar ahora las notaciones de aquí. Entonces, sería este BC ahora. BC. Este sería teta 2. Ahorita lo calculamos. BC, 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 teta 2, teta 2. Teta 2, como está en el primer cuadrante, esta fórmula ya no nos sirve. Esta era la fórmula del segundo cuadrante. La del primer cuadrante es nada más tangente inversa. Entonces, esto lo voy a quitar. Ya esto no va. Entonces, nada más sería la tangente inversa del cateto opuesto. Sigue siendo 960 milímetros. Y el cateto adyacente es de 400 milímetros. Entonces, vamos a calcular el ángulo de la segunda tensión. Ahorita aquí está, entonces vamos a hacerlo, es 960 entre 400 y sacamos la tangente inversa. Segunda función, tangente inversa. Ahí está el ángulo, 67,38. ¿Sí? A eso ya no le hacemos nada. Entonces aquí voy a poner 67,38 grados. Ya eso le voy a calcular el coseno y el seno. Y nos deben dar positivos porque con un ángulo de 68 grados queda en el primer cuadrante y las componentes deben ser positivas. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el coseno de este ángulo. Quito la función coseno y nos da eso, 38,46. Entonces nos da positivo. Entonces la componente en X es 0,3846 positivo. Aquí va a estar la componente en X. Y ahora la componente en Y, igual voy a recuperar el valor sacando el coseno inverso y luego le pongo seno. ¿Sí? 92,31 si lo redondeamos. 92,31 sería la segunda componente. Positivo también. ¿Sí? Entonces aquí automáticamente nos dicen qué dirección va cada una de las fuerzas. Si quieren usar solamente ángulos internos, ustedes tienen que agregar estos signos. ¿Sí? Como lo hacíamos con los números complejos, pero al revés. ¿Sí? Que quitábamos los signos y luego sacábamos la tangente. ¿Sí? Entonces ya aquí están todas las fuerzas del sistema, de este sistema mecánico. ¿Sí? Ahora lo que tenemos que hacer es la sumatoria de fuerzas. Un sistema cuando está en equilibrio, lo que les decía es que la sumatoria de fuerzas en X debe ser 0, la sumatoria de fuerzas en Y debe ser 0. Y con eso vamos a crear un sistema de ecuaciones lineales.
Entonces vamos a crear ese sistema de ecuaciones, el sistema de ecuaciones lineales. Entonces lo que les decía, vamos a tener que hacer sumatoria de fuerzas en X. Entonces aquí voy a poner una sumatoria, sería una sigma en X. No, voy a poner sigma fuerzas en X. Acá va a pasar. La sumatoria, ahorita me pone incorrecto. Y la sumatoria de las fuerzas en Y debe dar 0. ¿Sí? De esto se trata la materia de estática. Todo el semestre ustedes han visto o van a ver, no sé si ya están viendo algo de estática, pero es relacionado a física. Es lo mismo que en física ustedes vieron en la preparatoria. Van a hacer esto, sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y esto vamos a escribirlo aquí. Entonces, las fuerzas en el eje X tenemos, aquí las podemos ver, tenemos nada más estas dos, las componentes de estas dos tensiones, una base acá y una base acá. ¿Sí? Entonces vamos a sumarlas y la suma de esas dos fuerzas nos debe dar 0. Entonces vamos a escribir aquí la ecuación. La primera ecuación sería igual, tengo que poner esta, menos 0.7534 menos 0.7534 TAC. Esa es la primera componente, que es negativa. La otra componente en X es positiva, es 0.3846 TBC. Entonces aquí voy a poner más 0.3846 TBC. Ahorita se compila eso. Y ya tenemos la primera ecuación. Aquí me faltó el subíndice acá también. TAC y TBC. Y tenemos una ecuación con dos incógnitas, que es lo que les estaba pidiendo del problema, encontrar las tensiones de las cuerdas. Estas son las tensiones de las cuerdas. ¿Sí? La magnitud de la tensión. La dirección ya la calculamos. Eso nos sirvió para hacer la descomposición. La segunda ecuación, tenemos ahora tres fuerzas. La componente vertical de esta, la componente vertical de esta y aparte el peso. ¿Sí? Entonces vamos a poner el peso, si quieren primero, es menos 14.92 kilonewtons. Lo podemos dejar así sin unidades y vamos a saber que el resultado nos va a dar en kilonewtons y así lo dejamos, ¿sí? Entonces, esto es igual a menos 14.912. Aquí no ponemos las unidades, pero ya sabemos que estoy manejando kilonewtons. Todo se va a manejar en kilonewtons. Entonces, primero está el peso que va hacia abajo. Ahora las componentes de las fuerzas que van hacia arriba, que es 0.6575 TAC, 0.7565, era 657 TAC. ¿Sí? Entonces ya tenemos el peso, tenemos la primera tensión y ahora la segunda tensión vertical es 9231 TBC. Entonces, aquí positivo más 0.9231 TBC. ¿Sí? Y aquí ya tenemos el sistema de ecuaciones. No es homogéneo.
Para que sea homogéneo no deberíamos de tener fuerzas externas, pero aquí tengo una fuerza externa que es el peso, ¿sí? Entonces, tengo que pasar primero todas los términos independientes de un lado y los coeficientes de las incógnitas de otro lado. No importa si es izquierda o derecha. Lo podemos poner las incógnitas a la derecha y los independientes a la izquierda, como ustedes quieran ponerlo, pero ya aquí tengo una, un sistema de ecuaciones lineales como lo hemos estado estudiando. Entonces, aquí lo voy a representar como lo hemos estado haciendo antes con la llave y con la representación de antes. Entonces, déjenme tomar un formato de sistema de ecuaciones lineales de otro problema de este. Para de ahí crear la matriz y resolver el problema con Cram. Vamos a ponerlo aquí. Pues ahora la primera ecuación aquí nos dice que es menos 0.7534. Que hace, vuelvo a escribir, más 0.38 TBC igual a 0. Y la segunda ecuación, aquí ya también la tengo. Entonces aquí ponemos ahora el peso, lo voy a pasar del otro lado. Nada más, un poquito más, igual a 0. Entonces ya aquí nada más pasé estos a la izquierda o pueden, como les decía, ponerlo a la izquierda o a la derecha. Entonces aquí para que se acostumbren más, lo puse todo del lado izquierdo, las incógnitas con sus coeficientes y los términos independientes al lado derecho. Ahorita se compila eso. Y hasta ahora lo vamos a escribir como en forma matricial, ¿sí? Entonces aquí nos va a quedar esta matriz de coeficientes de las incógnitas, un vector de incógnitas. Entonces ya voy a quitar ahora todas las incógnitas de aquí. Y vamos a crear una matriz. Entonces aquí necesitamos poner 3 columnas. Y ahora voy a poner aquí corchetes. No, 2 columnas y luego la otra. Ahorita le pongo la otra. Y falta otro corchete. Pongo este acá abajo. Y luego necesito otro arreglo con las incógnitas. Aquí ya nada más va a ser una columna. En el momento T así. Y luego T de esta. Puse de más. Aquí me falta me está faltando left, right, left, right. Ah, está mal este. Ahorita se ponen los corchetes y aquí me faltan los espacios para que se vea como matriz.
Y ahí tengo la matriz de coeficientes de las incógnitas, el vector de las incógnitas, y ahora ya no me falta los coeficientes independientes. Lo pongo aquí, que nada más sería 0 y el peso. Pues aquí sería 0 y menos 14.900. ¿Sí? Y ahí tenemos ya el sistema de ecuaciones lineales, escrito como dos ecuaciones con dos incógnitas o como un sistema con una matriz de 2 por 2, dos incógnitas y dos coeficientes independientes. ¿Sí? Entonces ya esto se puede resolver por Cramer. Vamos a anotarlo aquí en el Excel. Entonces vamos a ponerlo aquí. Voy a poner estática. Hacemos exactamente lo mismo que en los problemas anteriores. Copiamos la matriz de coeficientes. Menos 0.75, 0.75, era 34. El segundo coeficiente es 0.3846, 0.46. El siguiente es 6575. El siguiente es 9231. ¿Sí? Aquí podrían agregar también el cálculo de los ángulos para que estos dos conecten al coseno y el seno y no tengan que estar copiando los coeficientes. ¿Sí? Podrían completar todo el problema en el Excel. Y tengo los coeficientes independientes, menos 14.920. ¿Sí? Y ya tengo todos los datos, x, y, independiente, la ecuación 1, la ecuación 2. ¿Sí? La x, acuérdense, es la tensión A, y es ABC, AC, y este es BC. Mejor voy a poner aquí T, AC, T, AB. Estaba al revés, ¿verdad? T, AB, T, B, C. Sí. Y aplicamos el primero, el determinante. ¿Sí? Debe tener solución. Entonces calculamos el producto de los elementos de la diagonal menos los elementos de la antidiagonal. Ya está el determinante. Ahora, acuérdense que tengo que copiar, usar la matriz original y el vector de coeficientes independientes. Entonces aquí copio el de coeficientes independientes en la primera columna y dejo la segunda columna como está. ¿Sí? Y ahora con esto calculo un nuevo determinante, este por este, menos este por este. Y esto me sirve para encontrar la X. La X sería este determinante entre este determinante. ¿Sí? Y ya tengo la tensión de una fuerza. Me da negativo. Cuando hay negativo quiere decir que es una compresión en vez de una tensión. ¿Sí? Ahora la siguiente matriz. Entonces, ahora mantengo la primera columna y la de coeficientes independientes la pongo como segunda columna. Calculamos otro determinante de la misma forma. Los de la diagonal menos los de la antidiagonal. Y entonces ya tenemos la tensión aquí para donar a T, A, T, A, C, T, B, C. Y esta es la segunda tensión. Entonces esto me da este determinante entre este determinante. ¿Sí? Y ahí me da también negativo. Y tengo ya las dos tensiones de este problema. ¿Sí? Y ya haces todo la solución del problema que lo puse muy abajo, pero ahí se nos acomodó ahorita. Ups. Bueno, ahí ahorita lo acomodo, pero ya eso sería todo el problema.